Muy bien. Bueno, hola, bienvenidos a esta presentación sobre manejo integrado biointensivo de plagas. Esta es parte de la 33ª Conferencia del Pequeño Agricultor, patrocinada por CAF, Community Alliance with Family Farmers. Gracias por atender. Este es, claro, por supuesto que es virtual, pero también le aconsejamos que después de la presentación que visiten el expo virtual de muchos de los patrocinadores que han hecho esto posible. Esperamos que en el futuro, ya que todos estemos vacunados y la pandemia deje de existir, podamos vernos cara a cara y presentar esta información más otras, ¿no? que está disponible. También les quiero preguntar o pedir que esperen o escriban las preguntas que tengan por medio del chat y al final de la presentación podemos dialogar y contestarlas. Yo creo que es todo a pesar de eso. Y todos van a tener el micrófono en mudo, no van a poder platicar, pero como le digo, si pueden escribir sus preguntas en el chat y luego al final de la presentación se los contestamos y dialogamos. Muy bien. Bueno, veo que tenemos 3 personas y bueno, espero que más puedan entrar. Esto fue a última hora que organizamos esto y pues espero que disfruten o tengan esta información que es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí. Primero vamos a definir lo que es manejo integrado de plagas, ¿no? Como muchos saben, son varias prácticas o tipos de prácticas que componen esta esquema. No hay un remedio, como muchos de ustedes saben, único para lo que es control de plagas, viendo la variedad que hay. Pero hay que tomar puntos básicos para prevenir, y ya que vemos que las prácticas preventivas no están funcionando, entonces entramos con prácticas correctivas, como vemos aquí con el control mecánico y químico. Lo de abajo, la base de la pirámide, se consideran prácticas culturales, ¿no? Como son teniendo variedades resistentes a enfermedades o insectos, localizando, escogiendo un lugar bueno, que tenga buen suelo, que tenga buen drenaje, que no haya problemas en cuanto a lo que es fertilización, etcétera. Podar, sanidad, tener todo limpio, organizado para que la planta tenga oportunidad de desarrollarse. Esto es un proceso continuo, no se sabe todo, pero va uno aprendiendo cómo va manejando esto, y también según su lugar, su finca, va a tener experiencia con más y más tiempo, va a saber dónde están las áreas buenas y las áreas no tan buenas. También hay que saber lo que tenemos, en cuanto a la plaga, ¿no? ¿Qué es? No creer lo que es, sino tener un diagnóstico exacto, ¿no? Apropiado, porque muchos controles para uno no sirven para el otro. También tenemos que ver el umbral que le dicen económico, o sea, cuándo intervenimos para evitar daños económicos. Todo eso se aprende con experiencia y sabiendo, no solo
viendo una maleza o viendo un insecto va a ser razón para actuar y tratar de controlarlo, sino tienen que haber los otros componentes del sistema. Eso es lo que es manejo integrado de plaga, ¿no? En cuestión, el tema o la descripción de lo que es biointensivo, como significa la palabra bio, biología, ¿no? Tienen que manejar lo que es el sistema biológico. En la naturaleza vemos, por ejemplo, la selva o el desierto, los corales en el mar, y esos son ecosistemas naturales. Son muy complejos, hay muchos componentes de eso. Es un sistema cerrado y autosuficiente. En otras palabras, no hay intervención del hombre para que estos sistemas funcionen. En cambio, un agroecosistema son simples, en el sentido de que pones aquí abajo, por ejemplo, ves que hay líneas de plantas deseables que quieres y luego eh, malezas que no quieres y tratas de hacer algo para darle la ventaja a la planta. Son simples en ese sentido, son abiertos, lo cual toman ventaja por ejemplo, tener un monocultivo o un solo tipo de planta, lo que son los insectos y las plagas, toman ventaja de eso y por eso hay que intervenir para mantener este sistema. Okay. El ecosistema también existe subterráneamente en el suelo. Es un ecosistema muy complejo donde hay enorme cantidad de vida. No solo los animales que uno ve como los pájaros o los mamíferos, los insectos, ratones, etcétera, sino debajo del suelo, si podemos ver el perfil del suelo, hay numerosos organismos, ¿no? Lombrices, topos, pero además de eso, la vida microbiana, una que no se ve al ojo simple, necesita un microscopio, pero existen, lo que son hongos, bacterias, nemátodos y otros organismos en el suelo. Es un ecosistema muy complejo también y uno que casi siempre ignoramos porque realmente no podemos ver lo que hay ahí. Y ponle tú que escarbemos y vemos de vez en cuando se ve el gusano, se ve la jifa del hongo como una red blanca más o menos en ciertos lugares, pero realmente no se llega a ver y comprender la complejidad de este organismo. Aquí está más bien describido en lo que es la red alimenticia del suelo. Antes se le llamaba cadena, que solo era uno del otro, ¿no? Que el pájaro come el gusano, que come materia orgánica y en realidad es una red mucho más compleja. Y la base principal, ¿no? Aquí vemos las plantas, cuando mueren y mueren estos organismos, crían lo que es materia orgánica. Y esta alimenta al primer nivel, ¿no? Que son hongos, bacterias, nemátodos. De ahí entra el segundo nivel, que hay ácaros, insectos, otros nemátodos, otros tipos de organismos, y van progresando hacia animales más grandes, insectos más grandes, y por fin, ¿no? Animales, aves, humanos. También muy complejo y hay interacción entre ella misma. Básicamente, lo que trato de escribir aquí es que el manejo de plaga se basa en lo que es la salud del suelo. Un suelo sano alimenta y nutre las plantas. Un suelo diverso contiene muchos organismos benéficos que compiten con las plagas. Esta fotografía aquí se ve una raíz, ¿no? Y es la área más bien amarilla que se ve. Todo lo blanco no es raíz, sino es un hongo, microrriza, que tiene una unión simbiótica, que significa que los dos benefician. Y lo que hace este hongo es que expande la área de nutrición y de acumulación de agua de la planta. Y es más,
se comunica con las otras plantas por medio de estos hongos. Y vamos a ver un poco más sobre esto, pero esto es es importante saber lo que está pasando con estos organismos. Aquí vemos un esquema que trata de explicar esto un poco más. Teniendo alta materia orgánica y una variedad de organismos, microorganismos en el suelo, hacen muchas cosas que aún ahorita se están descubriendo. Por ejemplo, durante la sequía o cuando hay altas temperaturas, la resistencia a esta sequía o estas altas temperaturas se ayuda a la planta por medio de este hongo micorriza que expande la área de la raíz y pueden traer agua y nutrientes de otros lados más lejos que normalmente tiene. Al mismo tiempo, la planta misma tiene organismos, microorganismos, bacterias y hongos en la raíz, de lo cual la planta exude, hay ciertas sustancias que alimentan estos organismos. Y estos organismos, en cambio, causan que haya una forma de inmunidad, defensa contra enfermedades, insectos, etc. También existen ciertas bacterias, en este caso, que viven sobre la hoja o dentro de la hoja, que son benéficos, no causan daño a la planta. Pero cuando llega una espora de una enfermedad, ya sea hongo o bacteria, y cae a la planta, hay forma de resistencia que ayuda a que no se establezca esta enfermedad. Igual con los insectos. Llega un insecto, empieza a comer sobre la hoja y la inmunidad pueda que, no sé exactamente las condiciones, pero pueda que le dé un sabor amargo o produzca ciertas sustancias, azúcares, por ejemplo, que son más complejos de los que está impuesto el insecto y no se alimenta. Al igual con enfermedades. Y esta interacción, como le digo, es muy compleja, pero todo está base a la materia orgánica y los insumos que uno pone para aumentar esa materia orgánica. Como hablé que las raíces sueltan ciertos químicos exudados de la raíz, que cada planta atrae a ciertos organismos. Por eso es bueno tener diversidad, tener una variedad de plantas para que haya variedad de organismos ahí y que este sistema funcione mejor. El hongo micorriza transporta nitrógeno también, al igual que nutrientes, además de agua. Y por ejemplo, cuando cierta planta está atacada por insectos o enfermedades, por medio de estos hongos se comunica con las otras plantas que no han sido atacadas y muchas veces también les pasa el aviso y aumenta la resistencia. Es algo fascinante, pero ahorita todo esto ya se sabía hace poco ciertas cosas, pero ahorita entre más investigación se está haciendo, más relaciones están viendo entre estos organismos. Al mismo tiempo, teniendo todos estos buenos organismos alrededor de la raíz, esa área se le llama rizósfera, como la atmósfera, pero rizósfera alrededor de la raíz. Suprimen lo que son los patógenos del suelo o los nemátodos, por decirlo. O sea, una relación muy compleja que cada día se descubre más y más, pero tiene que ver mucho con lo que es resistencia a las enfermedades y el ataque de insectos por medio de patógenos y plagas. Como expliqué antes, la materia orgánica abastece esa red de alimento y uno siendo agricultor lo puede aumentar por medio de lo que es el composta, el uso de cultivo de coberturas. Uno tiene que sacrificar un periodo de producción para
crecer estos cultivos de cobertura que se van a incorporar al suelo y aumentar esta materia orgánica y nutrientes. A largo plazo sale beneficio y sale económico. Otro método es el mantillo o pajote, esto de paja cubriendo la área. Además, suprime algunas malezas, pero también empieza a descomponerse la paja a nivel del suelo donde toca la paja y hay muchos de estos organismos benéficos, hongos y bacterias que ayudan a la planta con nutrientes y protegerse contra ataque de insecto o enfermedad. También aquí vemos esta gráfica que insinúa lo que es rotación de cultivos. Siempre es bueno tener otro tipo de cultivo que no sea de la misma familia. Por ejemplo, en las coles, no tener repollo con brócoli después porque tienen las mismas plagas, sino tener algo diferente, apio, espinaca, tomate, según el clima. Pero tratar de rotar el tipo de cultivo que va a existir en estas áreas. Y como le digo, al final, tengan sus preguntas o escríbanlas en el chat y luego podemos hablar. La diversidad es estabilidad. Aquí vemos un cultivo de cobertura con muchas flores, muchas variedades, y esto también atrae a insectos benéficos. Cada insecto que es depredador, muchas veces, y vamos a ver esto un poquito más tarde, el estado, por ejemplo, de adulto no necesariamente es el estado donde va a depredar o comerse el insecto malo, sino el adulto quizá necesita polen o néctar de las flores y esto los atrae. Diversidad es estabilidad y la diversidad arriba del suelo es importante, pero también causa diversidad debajo del suelo. Y esta planta, estaba hablando de los exudios de las raíces y los tipos de organismos que están atraídos a estas plantas en particular. Causa lo que es estabilidad en el sistema y hacen que las plantas estén más sanas y más productivas. Otra manera, además de cultivo de cobertura, son setos vivos, donde sembramos a las orillas de las fincas, al lado de camino. Aquí en California usamos plantas nativas, ¿no? Todas estas son plantas nativas que crecen, por ejemplo, se siembran, se puede sembrar en el otoño y que las lluvias sí llueven, ¿no? Este año no ha llovido mucho, pero cuando llueve se ayuda a establecerse y para primavera y el verano, depende de cuánta lluvia cayó, quizá no hay que mantenerlas, pero si es tiempo de sequía como lo que es hoy, quizás sí tengan que seguir con riego durante el verano para establecerlas, pero ya estando establecidas, son plantas nativas y se pueden dejar por sí mismos, teniendo una variedad de plantas, hacen que enflorecen durante diferente tiempo, ¿no? Algunas en la primavera, algunas durante el verano, algunas en el otoño, y así tienen una fuente de polen y néctar para los insectos benéficos, de lo cual también vamos a hablar un poco más. A ver cómo andamos de tiempo. Ok, 20 minutos, otros 40. Bueno, vamos a hablar un poco sobre insectos, no solo las plagas, pero los benéficos, y nomás hay que saber un poco sobre lo que es un insecto, ¿no? Y esta es no es una definición, pero es lo que, para que un animal sea insecto, necesita tener un par de antenas, 3 partes del cuerpo, lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen, 3 pares de patas, ¿ok? No 4, no 2, sino 3. Puede tener alas o no puede tener alas. El exoesqueleto, que tiene que ver que la piel misma es
soporta lo que es los órganos y todo adentro. No tiene esqueleto adentro, sino afuera es la piel. Por eso cuando pisas una cucaracha o un saltamonte, oyes el sonido, ¿no? Que estás quebrando lo que es el exoesqueleto. Bocas modificadas, hay diferentes tipos y vamos a ver por qué es importante eso ahorita. También se reproducen por medio de huevos y tienen una fase de desarrollo, de lo cual vamos a hablar. Lo que es metamorfosis, que muchos quizá hayan oído. Arácnidos. No son insectos, estos tienen 4 piernas y lo más común que conocemos son las arañas. Pero también hay ácaros, escorpiones, garrapatas, todos estos tienen 4 patas y normalmente el abdomen y el tórax. Solo para describirlo, ¿no? Y vemos aquí ejemplos, el alacrán. Luego tenemos plagas, al igual que depredadores de plagas, que son las arañitas o los ácaros de 2 manchas, 2 puntos. Y otros insectos que se comen a esos, que también son ácaros. O digo ácaros, no insectos. Y las garrapatas, que son plaga, ¿no? Para el ganado y para los perros y gatos y otros animales. Ahora, hablaba del tipo de boca de los insectos. Es importante saber eso porque cuando sales al campo y ves daño de insectos, va a haber ciertos tipos y así te puede dar una idea de lo que está pasando. Hay insectos que tienen, ¿cómo le llaman? Mandíbula, que pueden masticar y esas causan agujeros en las hojas. Como la mosca, hay unos que usan como esponja, que absorben nutrientes, líquido o diferentes materia por medio como una esponja. Luego hay otros insectos que van de flor en flor buscando néctar y estos chupan el néctar y se alimentan. Luego hay otros tipos que son que pican y chupan, como lo que es un mosquito o como son los áfidos en la planta. Y por eso digo que es importante, porque uno ve los síntomas en las plantas y uno puede dar cuenta, por ejemplo, aquí a la derecha, que esto es obvio, están aquí los escarabajos, pero si no estuviera ahí uno, pues cuando menos sabe que es un insecto que mastica, que rompe y mastica. Eso también puede ser los gusanos, pero vamos a ver sobre la metamorfosis. Aquí en la foto de en medio hay otro tipo de insecto como el thrip, que es bien pequeño, que raspa y chupa, o sea, raspa las células de la planta y les chupa el jugo, pero van de célula en célula y causan este daño. Y por ejemplo, puede ser, son áfidos o pulgones, como le llaman, que pican y chupan la savia y hacen que la planta esté distorsionada. Y también hay otros tipos de insectos que hacen eso, pero es importante saber qué tipo de insecto tienes. La metamorfosis, hay que saber la etapa de crecimiento. Por ejemplo, la polilla o la mariposa que uno ve, no es plaga en el sentido de que no hace daño, sino come polen y néctar. Pero su cría, claro, son gusanos, ponen el huevo y tienen 5 etapas de crecimiento, de lo cual tienen mandíbulas que mastican y comen las hojas, como muchos han de tener esa experiencia, y luego se forma pupa y emerge como adulto y se cruza como adulto y pone los huevos y completa lo que es el ciclo de la vida, ¿no? Y tengan eso en mente porque es muy importante el ciclo de la vida, que todo organismo tiene uno y hay que identificar a qué etapa va a ser plaga o cuál va a ser algo beneficioso. Luego hay metamorfosis incompleta. En este caso, por ejemplo, el chapulín, que está de adulto, pone el huevo y nace la ninfa, que le llaman, que casi igual al adulto, solo en tamaño. Como humanos, ¿no? Cuando nace un niño, se parece más o menos a un adulto, pero solo tiene que crecer y desarrollar
aquí más o menos como adolescente y luego ya como adulto. Pero ahí le llaman metamorfosis incompleta. Y hay varios insectos que tienen este cambio. Insectos plagas, tenemos, por ejemplo, el gusano del repollo, que es una polilla blanca que se ve normalmente, ponen el huevo y hay varios tipos de gusanos en el repollo, al igual que en la lechuga y en muchos otros cultivos. Y cada uno de estas polillas es diferente y pues los gusanos, aunque parezcan similar porque son verdes, pero son diferentes por medio del adulto. Pero el daño que causan y muchos de los controles son similares. El escarabajo del pepino, hay el rayado y el manchado. Y el gusano está normalmente subterráneo y ese causa daño en las raíces de muchos cultivos, al igual que pastos, zacates, maíz. Emergen por metamorfosis como adultos y es cuando causan daño no solo a los melones y sandías y ese tipo de cultivos, sino a lechuga, numerosos tipos de huéspedes que tienen este insecto, mucho daño. Luego aquí tenemos la chincha laigues, muy conocida, causa en frutales, por ejemplo, pica lo que es la flor y causa que la flor se cae. Y uno no nota, pero el rendimiento va a ser mucho menos. Y también pica lo que es la vaina del frijol, al igual que la fresa, que causa la cara de gato. Y muchas veces eso ocurre cuando son pequeños, al igual que de adultos, así también se alimentan. Pero los pequeños son los que causan más daño. Y hay que saber y monitorear, ¿no? Explorar, buscar, saber qué tipo de plagas uno tiene. Al mismo tiempo existen los insectos benéficos que hay que también tener que distinguirlos, ¿no? Hay los polinizadores, como son las abejas, y hay muchos más. Esta es la abeja europea, pero hay muchas abejas nativas que hay que también uno conocer, saber. Hay depredadores, muchos que cazan otros insectos. Las arañas, por ejemplo, las arañas no son plagas en el sentido, comen otros insectos. Y este gusano es el que produce la seda. Los chinos los criaban y sacaban la seda, o sea, es benéfico en el sentido que nos da un textil, ¿no? O sea, tenemos depredadores, los que producen, lo que polinizan y producen miel, lo que producen otros productos como la seda. Y aquí brevemente vamos a pasar sobre los ciclos de vida de los benéficos. Esta le llaman la crisopa o en inglés green lacewing. Esta ocurre muy frecuentemente y también uno puede comprar estos insectos en forma de huevecillos, de lo cual nace la larva, crece y como ven aquí hasta un gusano más grande que él mismo se lo come, pero prefieren lo que son los áfidos y los ácaros. Se comen lo que sea, pero de adulto se cruzan, ponen huevos y la razón que ponen los huevos en estas estambres es que son bien bravos al nacer y así previenen que se coman sus hermanos y hermanas. Van buscando y todo insecto que cruzan se lo comen, y luego llega un reposo, forma pupa, se desarrolla el adulto dentro de esta pupa después de varias semanas y luego emerge y continúa otra vez el ciclo de la vida. Mosca sífida es otra que come solo áfidos y muchas veces se ve esta larva que es el gusano de lo que es la mosca, pero si no sabe uno que está comiendo áfidos, cree que es insecto plaga. Y he visto circunstancias donde los agricultores han fumigado, echado pesticidas para tratar de matar este insecto
y lo cual es un benéfico que lo deberían de haber dejado, ¿no? Por eso identificación es muy importante. Luego ya están en la última etapa de desarrollo, después de haber comido harto número de áfidos, forman la pupa, queda en reposo y otra vez emerge el adulto para continuar y el ciclo de la vida. Y parte de eso es combatir muchas de sus plagas. Las mariquitas, que me imagino están familiarizados, el adulto, y hay varios tipos, unas con manchas, otras de diferente color, pero casi el mismo ciclo, ¿no? Ponen los huevos después de haberse cruzado y nacen la larva como un pequeño cocodrilo, lagarto, por decirlo, se harta de áfidos y de otros insectos también. Luego llega el punto de que ya está harto de comer tanto, empieza a engordar, se empieza a formar pupas otra vez y de aquí va a emerger el adulto, otra vez para cazar sus plagas. Y aquí vemos un ácaro prensa, lo que es el Priscilla, anaranjado, y el de dos manchitas, que es la plaga, que es muy común en varios cultivos, pero más común en fresas, en frijol, en varios, tienen varios huéspedes. Bueno, movemos de insectos a lo que es malezas, ¿no? Las malezas quizás sea es el desafío más grande para los agricultores. Es muy difícil tener un suelo limpio, ¿no? Que solo tenga suelo y tener todo organizado con sus cultivos. Siempre haber un espacio va a tomar ventaja lo que es la planta, ¿no? La maleza, la hierba. El 80% de pesticidas aplicados son herbicidas para controlar las malezas. Y si es uno agricultor orgánico, claro que estás limitado en lo que es el uso de herbicidas. Sí existen, pero no son muy eficaces y uno tiene que utilizar los otros las otras prácticas que hemos hablado. Y vamos a pasar sobre eso ahorita. También hay que saber el ciclo de vida de las malezas, ¿no? Hay unas que son anuales, que viven por un año. Y hay anuales en el verano y hay anuales en el invierno. Luego hay una que otra que es bianual, que viven por 2 años y luego mueren. Y luego los perennes, que viven más de 2 años. Aquí vemos a la enredadera, esta es un perenne. Si tienen este problema, saben que es dificilísimo de controlar. Si uno entra y disquea, estás cortando los pedacitos y desparramando y esos van a brotar. También ponen semilla. Es una de las más difíciles de controlar, pero vamos a ver, cuando menos, cómo tratar de hacerlo. También hay que ver características morfológicas. Si son de hojas anchas o pastos, zacates. Otro que es diferente, que no es pasto. Muchos creen que es pasto, pero el coquillo no es pasto, tiene una hoja en forma de triángulo más o menos y luego se abre y luego tiene estos coquillos abajo, de lo cual son tubérculos donde se reproducen. Pero hay que saber, ¿no? La mayoría son hojas anchas o pastos, zacates. Luego también cómo se reproducen. Algunos por semilla, algunos vegetativos y unos que usan los dos. Y aquí ven la cantidad de semilla también. Vegetativamente hablamos, por ejemplo, el pasto de Bermuda, el pasto Johnson grass, que le llaman, o la enredadera. Si uno entra y cultiva, estás multiplicando lo que es el segmento vegetativo y todos los pedacitos que cortas van a brotar como una nueva planta, una nueva maleza. Por eso son tan difíciles de controlar. Y las malezas que se dejan ir a flor y a semilla, pues vamos a ver ahorita, producen millones de semillas y viven por muchos años en el suelo. Y ese es un problema grande. Siempre van a estar brotando estos cada año, como ven, después de la lluvia. No se acaban.
Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver verdolaga, que es muy conocida, el purslane. Cada planta de verdolaga por medio produce 1.800.000 semillas por planta, de lo cual cada semilla puede vivir de 20 a 25 años. Imagínense, solo la verdolaga, pero luego tienen 20, 30 tipos de malezas ahí con altas cantidades también de 700.000 a 100.000 semillas por planta que duran muchos años en el suelo. Todo esto cae en el perfil del suelo, ¿no? Y esto le llamamos lo que es el banco de semilla. El perfil del suelo donde estás, donde tienen estos millones, 1.000 millones de semillas. Algunas vuelan y entran, muchas caen en su lugar y otras vienen por medio de animales, pero no todas viven, ¿no? Tienen un ciclo, unas son los insectos o pájaros o ratones se las comen, unas tienen vida, muerte natural, otras tienen germinación que falló, no resultó, pero las que germinan son exitosas y sueltan, y otra vez el ciclo de la vida, ¿no? Ese milagro que vimos con los insectos, pues las plantas hacen lo mismo. Una manera, y ahorita estoy trabajando en este sistema, es por medio de solarización y biosolarización. Y básicamente lo que es calentamiento del suelo por medio de plástico transparente, donde puedes poner la cama o la área entera plana, con mucha humedad, sellas las orillas y durante el verano, cuando hace calor, se cocinan más bien las semillas. Además de eso, remedia muchos tóxicos o pesticidas que ha de tener, pero lo malo es que esto tarda, bueno, en un lugar como el Valle Central, cuando menos un mes a 30 días. Si estás en el desierto, por ejemplo, en el Valle Imperial, pueda que sea menos tiempo, pero también en el verano uno no produce mucho cultivos por el calor, ¿no? La mayoría de la producción es en el invierno y pueda que no tengas la oportunidad o tengas más tiempo para hacerlo en el desierto. En las áreas costeras donde hay mucha neblina durante el verano, quizá este sistema no sirva muy bien. Pero básicamente la gráfica, cómo hacerlo, preparar el suelo. Esto es para un jardín, ¿no? Pero también funciona para lo que es una finca. Aplanar todo, y esto es importante, la humedad. Necesita tener mucha humedad porque la humedad transmite el calor mejor que el aire, ¿no? Teniendo algo seco no se transmite el calor como teniendo algo mojado. Y otra cosa muy importante es sellar las orillas del plástico para que no se escape el calor y los gases y la humedad y la temperatura. Hay otro proceso que se le llama biosolarización y es como la solarización, pero se añada materia orgánica en forma de compost, de desechos orgánicos. Ya puede ser, por ejemplo, cáscara de almendra, o si estás, pueda que haya estiércol, una forma de materia orgánica. Se hace como se incorpora en el suelo y se moja como la solarización, pero lo que pasa es que los organismos que están en esta materia orgánica empiezan a consumir todo el oxígeno y el proceso se considera como desinfestación anaeróbica, y lo que significa es que los organismos consumen todo el oxígeno y no mueren, sino cambian de fuente y empiezan a comer el carbono de la materia orgánica. Y ese proceso hace que suelten sus desperdicios y excremento, sean biofumigantes. Depende del organismo y de la materia orgánica, pero causan una forma como de fumigación. Y este proceso solo dura 5 a 7 días, una semana en vez de los 30 días de la solarización. Ahorita les voy a dar los recursos al final
para que sepan más sobre este proceso y puedan aplicarlos en su propiedad, en su finca. Pero muy, muy interesante. Y aquí, por ejemplo, es un experimento que hice. El control no se puso nada y se sembró rábano y se cosechó el rábano. Pero aquí ven los pastos donde no se puso nada, ¿no? Un promedio de casi 34% de lo que es maleza, cobertura. Solarización, lo solaricé por 30 días y sí tumbó mucho de los pastos, las hojas anchas, a un 13% más o menos, que es significativo. Y la biosolarización, que solo duró una semana, tuvo hasta mejores resultados, pero sí hubo ciertos organismos que no, o malezas, digo, que no controló, como es el coquillo. Una cosa que tener en cuenta también, además de las malezas, también puede controlar enfermedades del suelo, al igual que insectos y nemátodos. O sea, es como un fumigante, lo que es la biosolarización. La solarización depende de qué tan profundo está la humedad y puede transmitir el calor, pero tiene diferentes formas de control, pero una de las estrategias que pueden utilizar. Cultivadores. Producí productos orgánicos. Yo no, bueno, era agricultor, pero no era dueño de la finca. Crecía para otras compañías y orgánicamente. Y los cultivación era el único remedio que teníamos realmente contra las malezas. Y fue una de las prácticas que usaban, pero era la más efectiva. Y hay varios nuevos tipos de cultivadores. Hay cultivadores de mano para las operaciones más pequeñas. Y aquí ven estos dedos flexibles que le llaman, que recientemente han entrado al mercado, que ayudan a deshiervar entre plantas, etcétera. Mucho tecnología. Mantillos, hablamos sobre coberturas. Tienen coberturas de textiles que deja que entre el agua y no deje que emerge la maleza. Pero hay que quitarla cada temporada para volver a resembrar y poner otros cultivos. Hay mantillos de plástico oscuro donde no dejan que emerjan la maleza, pero normalmente en el agujero alrededor de la planta ahí sí vas a tener malezas emergiendo y van a tener que hacer una limpia, cuando menos alrededor de la planta. Luego hay mantillos donde ponen, por ejemplo, cartón y luego ponen estiércol arriba y eso lo usan como camino. Y la próxima temporada se mueven a ese lado y ahí siembran el cultivo y hacen este proceso en los otros surcos. Le llaman mantillo como lasaña. Estás poniendo etapas de aquí de campos y luego puedes poner, por ejemplo, paja o acerrín o wood chips, que le llaman, lo que es la madera desintegrada. Paja sirve muy bien también, permite que suprime ciertas malezas, pero también al descomponerse están esos hongos y bacterias soltando nutrientes a lo que son las plantas. Y aquí vemos en las almendras, sí, la cáscara de almendra también se usan para mantillo, para suprimir lo que es las malezas. Cultivos de cobertura en las huertas. Siempre es bueno tenerlas entre los pasillos, terminándola en el verano para que a fines del verano se pueda cosechar y no tener problemas con lo que es las plantas. Esto también sirve para traer a los centros benéficos, a los polinizadores, porque es otra forma de nutrientes. Las flores de los árboles solo producen polen y sí polinizan, pero necesitan néctar también y tienen que diversificar su dieta, lo que son los insectos, los polinizadores, y los cultivos de cobertura ayudan en ese aspecto. Preirrigación, muy importante en producción de hortalizas. Se forman las camas, se siembra, se riega y normalmente las malezas son las primeras que
que emergen. Luego puede entrar uno con un cultivador leve, no molestar las plantas que se sembraron, o sembrar después de que se haga otra cultivación del preriego. Pero siempre es bueno hacer esto para que emerjan la primera etapa de malezas y luego que tengan menos plantas que competir lo que es la semilla. El uso de trasplantes, pones una planta ya desarrollada y tiene la ventaja que quizá tengas que entrar y cultivar, pero ya está establecida la planta un poco más que la maleza y entonces le das más oportunidad a la planta que cubra lo que es esa área y eliminar lo que es el problema con las malezas. Segadoras, varios tipos, pero también hay que tener cuidado y no cortar el cultivo. Asadones, nunca se rajan. Ahora he visto unos asadones eléctricos que andan, la batería es una mochila y el asadón es como un asadón, pero la cabeza del asadón se mueve con la energía de la batería y uno no tiene que hacer tanto esfuerzo, sino está haciendo lo que es la electricidad, ¿no? De moverse el filo para arriba y para abajo como lo hicieras, pero lo hace automáticamente. Mucha nueva tecnología. Y luego hay tecnología muy avanzada que es muy cara y para pequeños agricultores no tiene sentido. Pero hay con drones, deshiervadores robóticos, donde el tractor mismo es robot sin chofer y tienen láseres o diferentes tecnologías. La computadora lee y sabe dónde sprayar exactamente. Pero todos esos son bonitos y están en el horizonte y sí se están usando, pero solo para los grandes agricultores que puedan pagar cientos de miles de dólares por estos implementos. En cambio, el pequeño agricultor siempre tiene los cultivadores de mano que no se rajan. Son como los cultivadores grandes, pero por ejemplo, dentro de un invernadero, muy eficientes y conozco varios agricultores que lo usan y muy buenos resultados. Y hay varios lugares que pueden conseguir esto por medio del internet o Johnny Seed, que venden semillas, también tienen una línea de estos cultivadores que pueden comprar. No son baratos, pero valen la pena, tienen implementos y se pueden cambiar, depende del cultivo que uno tenga. Quemadores, siempre se han usado los quemadores, la cosa es que hay que tener gas propano y no hay que chamuscar la planta, quedarse ahí, sino cuando germina la planta es bien delicada y solo un pase breve con alta temperatura lo mata. El pasto, en otras palabras, sí lo quemas, pero el punto de crecimiento está enterrado y va a volver a brotar. Pero con las hojas anchas, muy efectivo si se sabe usar. Luego hay los multicultores, rastrajadoras, o rototiller en inglés, pero esto es más bien para hacer, por ejemplo, después que coseche uno, crecen las malezas, preparar la cama individualmente y ayuda con eso. Luego hay el uso de animales, en este caso gallinas, ¿no? Que se llaman tractor de gallina o tractor de pollos, donde pones después de, por ejemplo, de que donde cultivaste, como saben, las gallinas se comen todo, limpian casi con todo. Hay una que otra maleza que no les guste, pero esa después, cuando menos, quita la mayoría y además tienen huevos o carne como para suplementar su alimento o sus ventas. Y son movibles, pueden moverse de lado a lado. Esta es pequeña, esta es más grande. Hay unas grandísimas que también se mueven con tractor y pueden llevarlas de área en área, nomás van terminando la cosecha. Y aquí vemos ahorita el problema también es resistencia, ya no matan los herbicidas como antes. Y si uno es orgánico, pues casi nunca se han podido usar, pero los convencionales, esta es soya, ¿no?
y tienen gran problema porque tienen resistencia al Roundup, glifosato, que está genéticamente dotada la soya para resistirlo y matar todas las malezas. Pues las malezas, y esta en particular parece ser una nomás, es resistente ya al Roundup y no la mata. Y tienen que entrar con otros químicos o con cultivación. Bueno, deje ver qué tanto tiempo tengo. Parece que sí, tenemos vamos 10 minutos. Sí, 10 minutos, ok. Sí. Pues en ese tiempo voy a tratar de cubrir las enfermedades, ok, que es otro tema muy complejo, pero también, ¿no? Que es forma de la biología, biointensivo. ¿Y qué causan las enfermedades de la planta? Pues vemos aquí que son hongos, bacterias, virus, nemátodos y de vez en cuando plantas parasíticas, que se ven muy bien. Pero estas otras son microscópicos. Bueno, cuando menos las esporas de los hongos. Y este es un hongo, ¿no?, que sale el champiñón, por decirlo. Pero muchas de las enfermedades de planta solo se ven ya cuando están infectadas las plantas. Y en ese tiempo, pues ya es demasiado tarde porque tiene la enfermedad. Y como le digo, son bacterias, pueden ser virus, todo microscópico y uno no se da cuenta. Por eso es importante tener buen suelo y buenas plantas para crear resistencia a estos organismos. Pero hay otras cosas que uno puede hacer también. Esta es una gráfica que te dije que todo es microscópico, ¿no? Esta es una célula de una planta y esta es, por ejemplo, la cabeza de un nemátodo. Esta es la jifa de un hongo, que es un poco más grande. Y luego una bacteria y estos puntitos aquí son viruses, protozoas. O sea, imposible de ver, ¿no? Al menos que infectan a la planta y ya veas la planta enferma. Hablamos de los ciclos, ¿no? De los insectos y de las malezas, pues las enfermedades también tienen ciclo. Y aquí vamos a ver una simple de un hongo en una planta. El mildew, que muchos quizá conocen, ¿no? Produce unas esporas. Llega el viento y mueve esas esporas a una hoja de una planta sana. Estando en la superficie, germina como una planta, pero invade las células de la planta y se las empieza a comer. Y empieza a crecer el hongo, hasta que se come todo las células en la hoja y para entonces empieza a ver amarillentas o con manchas negras o grises, lo que es. Ya habiéndose consumido todos los nutrientes, el hongo sabe que es tiempo para entrar en reproducción. Emerge las esporas aquí en este arbolito, listas para que llegue otro viento o agua y mueva y continúe el ciclo. ¿Ok? Nada aquí se escapa de tener un ciclo de vida. Y como vemos, existen estos y hay que, bueno, teniendo buena salud y salud del suelo y buenas plantas, resistencia, todo eso, podemos disminuir o tener menos problemas. Una cosa, por lo general, cuando hay enfermedades, muchas de las veces es porque hay mucha agua. Por eso es muy importante el desagüe, que se desagüe bien el campo y haga buen drenaje, tenga buen drenaje los surcos y el campo. Número 2, el uso de goteo, por ejemplo, muy eficiente para guardar o mantener la cantidad de agua que uno utiliza, al igual que fertilizantes. Cuando uno fertiliza por medio de goteo, solo se está localizando la humedad cerca de la raíz. Además de eso, también ayuda con las malezas, porque las malezas que están en las áreas secas no van a germinar y van a tener menos malezas. Teniendo buen espacio entre las plantas, flujo de aire, que se sequen bien las plantas por si se mojan, es muy importante. Y como les digo, también tener resistencia a ciertas enfermedades depende del cultivo. El tomate, por ejemplo, y las calabazas tienen muchas enfermedades y hay ciertas que están resistentes y eso se puede leer en las etiquetas cuando uno compra el producto.
Rotación de cultivos, teniendo una diversidad de cultivos, número uno, es menos probable que pegue una enfermedad. Por ejemplo, si le pega una enfermedad a la lechuga, no va a ser la misma que le pega al bróquilo, a la cebolla o a los chícharos, etcétera. Teniendo diversidad y además de eso, rotación de cultivos. Esta fotografía es de trigo, ¿no? Y el trigo a la izquierda siguió algodón, o sea, hubo rotación. No fue el mismo tipo de cultivo. En cambio, el trigo a la derecha siguió trigo, se sembró trigo y luego trigo otra vez. Y todas las enfermedades, las malezas, los insectos que afectaron el primer cultivo van a afectar el segundo también. Por eso es muy importante tener rotación de cultivos, al igual que el manejo de nutrientes, porque las raíces de los diferentes cultivos son de diferentes tipos y diferentes profundidades y así van a poder absorber nutrientes en diferentes niveles. Rizósfera, hablé sobre la región alrededor de la raíz, teniendo buena materia orgánica, los exudios de la raíz, el líquido que sale de la raíz a los organismos ahí les proviene con alimentación, ácidos ánimos, ácidos orgánicos, azúcares, ácidos nucleicos, tejido muerto, ayudan en el crecimiento de la planta. En cambio, los microorganismos que se alimentan de esto protegen a la planta y también les dan nutrientes y agua, como les dije, por medio del hongo micorrizal. La fitósfera es la superficie de la hoja. Aquí ven, hay muchos otros organismos, uno que otro que caiga puede ser un patógeno, pero como les hablé, este se le llama estoma, esta área. Y hay organismos ahí que viven, que no son dañinos a la planta, y teniendo las señales de las raíces y de los organismos de la raíz, muchas veces protegen los otros esporas y organismos que caen en la hoja, protegiéndola contra enfermedades foliares, ¿no?, de la hoja. Como vemos, esta es una lechuga con hongo, pudrición, ¿no?, de la base. Este es un virus en los pepinos y calabazas, de lo cual se transmite por medio de insectos. No hay control, solo control de los insectos y resistencia de la planta. Y luego esta es mancha bacterial también en lechuga, que otro organismo, también muchas veces con agua, cuando la agua salpica y mueve esta bacteria. Brevemente, rápidamente, les voy a explicar un poco sobre recursos y la organización con que trabajo. Nuestra página web es atra.ncat.org y esta es la página web en inglés, pero si van aquí al lado derecho hacia arriba va a decir español y imprimen eso y lo llevan a la hoja en español, lo cual es esta, y está en proceso de cambio. Pero también otra cosa que tomen en cuenta es que tenemos este teléfono donde yo, mis otros compañeros que hablamos español, si no estamos presentes, hay grabación, dejan su información y volvemos y le llamamos para tratar de resolver sus problemas, ¿no? Bueno, entra uno a la hoja y luego tienen los temas aquí, temas corrientes. También tuvimos la conferencia del agricultor latino, pero por ejemplo, ¿quieres saber algo sobre horticultura o sobre suelos o ganadería? Tenemos varias publicaciones en español. Además, tenemos videos y podcasts, entrevistas. Aquí tengo una entrevista con Javier Zamora, que es un agricultor orgánico ahí en el área de Santa Cruz, al igual que otros. Y las publicaciones. Tenemos varias publicaciones sobre control sostenible de suelos, otro aquí la salud del suelo, y hablamos sobre esto un poco ahorita. También hablamos sobre los setos para atraer insectos benéficos. Tenemos publicaciones de producción, por ejemplo, coles. También acabo de producir una sobre fresas y hay otras sobre lechugas. Ahí tienen que explorar a ver lo que tenemos.
También un tema que no hablamos esta vez porque no tenemos tiempo son las plagas de vertebrados, lo que son los topos, las ardillas, los pájaros, las ratas, ratones, etcétera. Tenemos publicación en español sobre eso. Al igual, sobre nutrición de aves y otros aspectos de ganadería, de ganado bovino, ovino, etcétera. Como le digo, el teléfono sin cobrar es el 800-411-3222. Y también si le pueden inscribir al boletín mensual que se llama Cosecha Mensual, es en español y les da toda la información de becas o de conferencias, información que es relevante al agricultor latino aquí en Estados Unidos. Nuestros correos electrónicos, su servidor, Martín Guerena, este es mi correo electrónico. Mis otros compañeros que hablan español también, Omar Rodríguez y Ann Bayer. Uno de nosotros contestamos el teléfono o si no le volvemos la llamada por grabación o por medio de correo electrónico. Bueno, creo que ya son las horas. Muchas gracias. Martín, sí, hay una pregunta. Sí. En el chat. Ok. Sí. Pues esas técnicas podrían ser rentables para aplicarlas en los cultivos de maíz, trigo y frijol. Claro, pero depende, ¿no? A qué nivel, de qué etapa. Si tiene producción grande donde se utilizan tractores, por ejemplo, la cultivación, claro, me imagino que continúan con eso. En cuestión de técnica, por ejemplo, solarización, depende, ¿no? Tienen, por ejemplo, acceso al plástico transparente y quisieran, lo que pueden hacer en lo que es la biosolarización es hacerlo por etapas, ¿no? Como solo tarda 5 a 1 semana, puede moverse por el campo y hacer secciones, lo que es eso. Pero claro, el resto de la tecnología se puede aplicar, pero depende, ¿no? Del costo y qué está recibiendo en cambio a su producto. Y aquí, por lo general, la mayoría de los pequeños agricultores no tienen hortalizas o fresas, o algunos tienen frutales, y claro, todo esto es rentable para eso, pero para cultivos agronómicos hay que uno, ¿no? Calcular, sacar el lápiz y ver, ¿no? O si no, diversifíquese y trate de entrar a otros mercados más lucrativos. Ok, pues. ¿No hay alguna otra pregunta? Quizás si le quiten el mute, ¿cuántas personas son? Son 4 o 5, ¿no? Si lo quieren, quítale el mute. Pues no. No pudo. Pues gracias a todos de parte de acá. Ok, yo solo estuve empujándole aquí al last to unmute, pero sí. Yo creo que ellos quizás lo tengan que hacer. Ok, ya. Ok, gracias a todos. Bueno, gracias y espero que utilicen esta información. Sí, tienen buen día. Ok, bye. Bye, bye.